Hola, muy buenos días. A nombre de la Academia de Biología Marina, les doy la bienvenida una vez más a nuestro seminario semanal, que en esta ocasión será impartido por el maestro en ciencias Manuel Ricardo Salas Castañeda, quien es estudiante del octavo semestre del posgrado de Ciencias del Mar y Limnología en el Instituto de Ciencias del Mar de la Universidad Nacional Autónoma de México. Manuel actualmente se encuentra desarrollando investigaciones relacionadas con la genética poblacional de una esponja cuyo género ha adquirido importancia farmacológica y biotecnológica en los últimos años. Además, realiza trabajo con cuestiones de taxonomía integrativa con otros organismos marinos del Pacífico mexicano. Al final de su presentación, como siempre, si hay preguntas o comentarios, por favor levantamos la mano o pedimos la palabra en el chat. Adelante, Manuel, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación en participar en nuestro seminario. Muchísimas gracias por la invitación, Víctor. Yo espero que esta presentación sea de agrado y encuentren alguna aplicación en el trabajo que los estudiantes o investigadores que nos están escuchando puedan utilizar. Y para entrar un poquito en contexto, muchas gracias. Para entrar un poquito en contexto, surge este proyecto de secuenciación genómica masiva de esta esponja por la importancia que tiene la esponja ecológica y bioquímicamente. Sin embargo, también entramos en aspectos de qué herramientas o qué plataforma utilizar para llevar a cabo la secuenciación genómica masiva, que pues no es nada barata. La idea surge precisamente por la diversidad que tienen pues las esponjas en general, ¿no? Es un tema de esponjas, son organismos sésiles que se adaptan muy bien al medio en el que están y la plasticidad fenotípica pues es muy variable. Entonces, en este apartado, o dada esta situación, se ve en la necesidad de desarrollar marcadores moleculares nuevos que tengan suficiente variabilidad para poder discriminar y para poder establecer relaciones filogenéticas. Bueno, entonces, entrando con el tema, estamos. El filum porífera es uno de los invertebrados acuáticos más diversos y abundantes de nuestro planeta. Son un sustrato y refugio para una grande variedad de organismos, tanto macroorganismos como algunos peces, crustáceos, etcétera, como microorganismos. Específicamente el orden Beronchida se caracteriza por tener en sus esponjas la ausencia de un esqueleto mineral, en cambio tienen una estructura orgánica llamada espongina que se forma a través de unas redes tridimensionales. Dentro de la familia Plecinidae se encuentra el género Aplicina, el cual ha despertado el interés biológico y químico principalmente porque desarrolla metabolitos del tipo secundario con poder citotóxico, antimicrobiano y anticancerígeno. Dentro del mismo género se ha descubierto un potencial biotecnológico. De hecho, en los últimos 5 años se ha estudiado la composición de sus fibras de espongina porque las redes tridimensionales de estas fibras facilitan el asentamiento de células tipo condrocitos que inician o fomentan la regeneración. Entonces, la bioingeniería está interesada para la regeneración de tejido de este tipo de materiales, la espongina. Pese a la importancia del género, se tienen problemas en cuanto a la clasificación taxonómica. Hablamos de diversidad, pero si se tiene la carencia de un esqueleto mineral y se tiene una amplia plasticidad fenotípica, realmente las personas que se dedican a la taxonomía clásica para poder identificar a una especie, incluso se encuentran en varias ocasiones digamos que en aprietos para poder identificar a una especie, sobre todo a estas, ¿no? Por ejemplo, aquí les muestro unas esponjas, son estas que se encuentran de color amarillo. Sin embargo, pues para poderlas describir podemos decir que son tubulares, son lobulares, tienen un tamaño de tal a tal medida. Sin embargo, pues las esponjas ocasionalmente pueden estarse desarrollando o podrían estar en ambientes en los que quizás esa morfología que las esponjas presentan podría deberse precisamente a cuestiones ambientales. Entonces, la amplia plasticidad fenotípica y a que poseen pocos caracteres morfológicos diagnósticos ha metido un poco en aprietos a la clasificación, ¿no?
Para ello, por esta razón, se han desarrollado marcadores moleculares para poder identificar las especies y establecer relaciones filogenéticas. Sin embargo, en poríferos, los marcadores moleculares tradicionales, como los espaciadores intranscritos, que son los ITS, la región del citocromo oxidasa del genoma mitocondrial, no han mostrado suficiente variabilidad para poder establecer esas relaciones filogenéticas. Y como parte de los antecedentes, Lavrov y también Sperling publicaron los genomas completos de Aplycina cauliformis y Aplycina fulva. Estas especies son del Caribe y al hacer una comparación entre ambos genomas de más de 19.000 pares de bases, solamente encontraron, para que se den una idea, 11 diferencias nucleotídicas entre ambas especies. Entonces estamos hablando de una situación un poco difícil, inclusive desde nivel molecular. Muy bien, más adelante les voy a mostrar ambas especies para que vean la morfología de cada una y si son distintas, pero a nivel molecular esas son las únicas 11 diferencias que encontraron en el genoma mitocondrial. Aplycina gerardogrini, particularmente para este estudio, fue descrita por Gómez y Bacus, y Cruz Barraza y colaboradores llevaron a cabo un estudio en el Pacífico mexicano donde identificaron los estados en los que se puede encontrar Aplycina gerardogrini, en qué costas. Y ellos hicieron un estudio de sistemática integrativa donde incluían caracteres morfológicos y en algunos casos bioquímicos y caracteres moleculares para poder discriminar algunos de los individuos que se encontraron a lo largo del Pacífico mexicano. ¿Qué fue lo que ellos encontraron? Y armaron de alguna manera los caracteres, los incluyeron y dentro de esa taxonomía integrativa que ellos hicieron, lograron describir dos especies nuevas para el Pacífico mexicano: Aplycina clatrata, Aplycina reviagigedi. Aplycina clatrata y reviagigedi se diferencian de Aplycina gerardogrini desde el punto de vista molecular y desde el punto de vista bioquímico, precisamente de sus fibras de espongina, ¿no? Además, evidentemente, de su morfología. Y sin embargo, en este trabajo, cuando incluyeron estas tres especies para llevar a cabo este trabajo, ellos hicieron la identificación molecular con citocromo oxidasa. Sin embargo, la resolución, digamos que la variabilidad que ofrece la región del citocromo oxidasa, inclusive para estas diferentes tres especies, pues es muy poco variable. Por lo que para este estudio, el análisis filogenético fue complementado con partes del ITS, ¿no? Que es otro marcador molecular. Como antecedentes, en la era molecular en poríferos, inicialmente se llevaron a cabo estudios poblacionales a partir de alosimas. Sin embargo, se tenían inconvenientes. Se requería tejido fresco y la interpretación en los geles en los que se observaban los resultados utilizando alosimas era un tanto compleja. No fue hasta mediados de los años 80 donde emerge la secuenciación del ADN a partir de un equipo automatizado para secuenciar ADN capaz de secuenciar de entre 5 y 75 pares de bases. Esta secuenciación utilizaba rayos láser que reconocía marcadores en el ADN con fluorescencia. Tiempo después inicia la carrera del desarrollo del proyecto del genoma humano y en el lapso de esta carrera el primer genoma que se obtiene totalmente es de una célula procariota. Posteriormente se realizó la secuenciación del primer cromosoma humano, el número 22, ¿no? Aquí lo tenemos en la lista. Y en el año 2000 se dispuso del primer genoma de un vegetal y se completó la secuenciación del genoma humano y se desarrollaron sistemas de cómputo capaces de almacenar y procesar datos. Esto es muy importante porque esto abrió la brecha o hizo brecha para que plataformas como Illumina, IonTorrent, Passive Ion 6 pudieran ofrecer al mercado rutas o formas de secuenciar masivamente genomas. Y esto surge a partir del 2011, ¿no? Cuando se empieza a comercializar esta parte y se desarrollaron sistemas de cómputo más sencillos y que fuesen capaces de procesar y almacenar datos. En el aspecto de genética de poblaciones, antes del 2011, antes de que se comercializara la parte de secuenciación genómica masiva, por lo que podemos ver en esta tabla, el número de microsatélites, que son marcadores hipervariables que sirven
para llevar a cabo estudios de genética de poblaciones, es decir, entender la dinámica poblacional, pues el número era reducido de aquellos microsatélites polimórficos. Precisamente, ¿por qué? Porque anteriormente a la secuenciación masiva se trabajaba con librerías enriquecidas. Las librerías enriquecidas eran librerías con motivos repetitivos específicos y se buscaban esos motivos repetitivos específicos en las esponjas, ¿no? Estoy hablando desde el punto de vista de poríferos. Entonces, de esa manera lograron identificar microsatélites. Sin embargo, luego del proceso del filtrado, mucha de esa información, si tenían, por ejemplo, hablemos de un número de 100 microsatélites, luego del proceso del filtrado para saber cuál me mostraba suficiente polimorfismo y cuál me podría servir para estudios de genética de poblaciones, pues el número era muy reducido. Sin embargo, a partir del 2011, cuando se empieza a comercializar con las plataformas de secuenciación genómica masiva, el número de microsatélites con más informativo, por así decirlo, y un número que te daba la suficiente resolución o robustez para poder interpretar la dinámica poblacional fue en aumento. Y esto lo podemos ver a partir del año 2014 con esta especie del mar Mediterráneo, ¿no? Luego, los números fueron de 2 dígitos para el número de microsatélites. ¿Por qué utilizar secuenciación de siguiente generación? Posiblemente alguno de ustedes o ha escuchado que hay diferentes formas de secuenciar, sí, pero depende mucho de tu objetivo. Si tu objetivo es secuenciar el ADN, el genoma de cualquier especie, pues la plataforma Illumina te puede funcionar. Pero hay otras plataformas como ddRAD-seq que también te pueden amplificar gran parte del genoma de cualquier especie. Sin embargo, para algunas especies como las esponjas o algunos organismos que viven, digamos, su estilo de vida es sésil, pues utilizar RAD-seq podría ser un problema porque en el caso de las esponjas se alimentan de organismos, limpian la columna de agua a través de la filtración, ellas se alimentan de esa manera y muchos de los microsimbiontes viven arraigados a la esponja. Entonces, al momento de llevar a cabo la extracción de ADN, pues parte del genoma de los simbiontes se puede venir junto con el genoma de la esponja, ¿no? Entonces, en este proceso de secuenciación de siguiente generación, nosotros elegimos la plataforma Illumina porque es la tecnología más avanzada e ideal para ser utilizada en estudios poblacionales, es rápida y relativamente económica, también permite obtener datos de calidad para el entendimiento de sistemas biológicos, además de encontrarse relacionado con equipos automatizados. Y eso es muy importante porque originalmente se utilizaban comandos para poder extraer información de una base de datos, ¿no? Y recientemente se han desarrollado programas que son más amigables, facilitando el manejo del procesamiento de datos, ¿no? Y aquí les enumero alguna lista de ellos. Parte de la justificación de este trabajo es el interés del grupo, el interés biológico, el interés químico, el interés ecológico que ha presentado y que se tienen problemas en cuanto a su clasificación. Eso ha puesto de manifiesto la importancia de desarrollar marcadores moleculares a partir de la especie Aplycina gerardo-greni con la implementación de herramientas de secuenciación de siguiente generación. Esto va a permitir que obtengamos el genoma mitocondrial para compararla con las ya publicadas y observar, detectar genes variables que puedan ser utilizados en la sistemática del grupo. Además de esto, vamos a poder identificar los AI microsatelitales y seleccionar aquellos candidatos para estudios de genética de poblaciones. Como objetivo general es contribuir al conocimiento biológico y ecológico evolutivo de las esponjas del género Aplycina mediante la secuenciación genómica masiva de Aplycina gerardo-greni para el desarrollo de marcadores moleculares. Como particulares es secuenciar el genoma de la esponja Aplycina gerardo-greni, ensamblar y anotar la secuencia del genoma mitocondrial, identificar los AI microsatelitales y desarrollar cebadores específicos, optimizar la amplificación por PCR y evaluar el grado de polimorfismo de los microsatelitales. En nuestro caso, nuestra área de estudio comprende la isla Pájaros, que se ubica en Mazatlán, Sinaloa, a 10 metros de profundidad, y aquí ubico donde fue la región donde recolectamos los individuos para las pruebas experimentales y para la secuenciación genómica masiva.
Como materiales y métodos, el proyecto se dividió en tres sectores: el campo, que es el muestreo 1 y 2 para obtener el individuo para secuenciación, como lo mencioné, y la recolecta para individuos experimentales. En el laboratorio se hace un estudio morfológico donde se identifica y se describe al individuo y se hace un análisis de fibras mediante microscopía. Y la parte molecular, dentro del laboratorio se llevan a cabo tratamientos previos a la extracción del ADN para disminuir la carga simbiótica. Ahorita lo vamos a ver. Y se mide la calidad y se cuantifica el ADN genómico. Ya en el sentido bioinformático, se envía a secuenciar nuestra muestra, se identifica y se anota el genoma mitocondrial y se desarrollan los marcadores microsatelitales. Dentro del método se hace la recolección mediante buceo autónomo de aplicina Gerardo Greni. Se hace un tratamiento, como lo mencioné anteriormente, que consta de 3 a 4 días siguiendo el protocolo de Freeman y colaboradores. Este protocolo consiste en, antes, tener en un estanque en circulación a nuestros individuos colectados, ponerlo en circulación a través de bombas y taparlos, dejarlos en ausencia de luz para que la esponja se alimente de aquellos simbiontes que todavía pueden estar dentro de sus canales o en su cuerpo y que reduzca de alguna manera también la carga simbiótica. Sin embargo, todavía antes de la extracción se lleva a cabo centrifugaciones diferenciales donde pues se toma parte del tejido de la esponja, se tritura muy bien, se deja una masa fina y a través de centrifugaciones diferenciales separamos parte, no en su totalidad, pero parte de la carga simbiótica a través de centrifugaciones diferenciales y decantación. Posteriormente llevamos a cabo la extracción de ADN siguiendo las instrucciones de este kit Promega. Y posteriormente verificamos la presencia o ausencia de este ADN genómico a través de la técnica de electroforesis y medimos la calidad y cuantificamos el ADN mediante equipo de nanodrop. Para llevar a cabo el análisis bioinformático en el sentido de la identificación de marcadores microsatelitales utilizamos dos herramientas: FastQC, que nos dice la calidad de las secuencias generadas en la plataforma Illumina, y el CLC Genomic Board Range, que nos sirve para evaluar, hacer análisis y generar también archivos de información acerca de la secuenciación, cómo se hizo la secuenciación y qué tan de calidad son nuestros resultados, todos nuestros reads que se generaron. Y utilizamos también la herramienta MSAT Commander, que nos permite identificar los microsatélites. Por la otra parte, tenemos obtención de la secuencia del ADN mitocondrial. Esto lo hacemos exclusivamente con CLC Genomic Workbench y lo utilizamos esta plataforma, que es un software, para poder extraer también los genomas mitocondriales de Aplycina cauliformis y Aplycina fulva para ver cuál es la diferencia entre nuestro genoma mitocondrial y los disponibles en la red, ¿no? Como resultados y discusiones, tenemos los análisis morfológicos, que incluye la descripción del individuo, como lo mencioné anteriormente, a través de microscopía. Aquí tenemos un ejemplo de un individuo. Cuando está preservado en etanol, cambia su coloración de tener marrón o amarilla a color púrpura o color oscuro. La forma común de la especie es incrustante masiva, dice aquí la descripción, y va de lobular a tubulada, caracterizada por un ósculo apical. Y también se desarrolla cubriendo superficies de 10 a 18 centímetros de ancho. La superficie se muestra finamente con cónulos. Los cónulos son menores de 1 milímetro de alto. La consistencia es firme cuando es preservada en alcohol, pero se vuelve dura cuando la esponja se seca. Muy bien. Esto es lo que tenemos en cuanto a la descripción de cada uno de los individuos que fuimos colectados. Y para hacer el análisis de microscopía, medimos las fibras. ¿Qué medimos de las fibras de las esponjas? Lo que medimos es el diámetro de la fibra, que se encuentra aquí marcado con esta flecha color negro. Medimos el porcentaje de la médula. Esa sección que se encuentra ahí delimitada por estas flechas blancas es la médula de la fibra. Y nosotros hacemos un cálculo para ver qué tanto de la parte de la médula cubre la fibra. Y medimos luz de malla. Como pudieron ver anteriormente y en esta figura, se puede observar que se forman unos polígonos, ciertos polígonos en las redes. Bueno, pues el ancho de estos polígonos es lo que se mide para poder llevar a cabo su diagnosis. En total, llevamos a cabo 660 mediciones de 11 individuos. Por lo que ustedes pueden ver, las unidades de esta tabla se encuentran en micras
y podemos observar cuántas variables pueden presentarse inclusive entre los individuos, los porcentajes en la médula sobre la fibra, el diámetro de la médula, el diámetro de la fibra, inclusive la luz de malla. Y aquí les he puesto el valor más alto, el valor más bajo, encerrados en color rojo para que ustedes vean cuál es el margen que pueden encontrarse incluso pues dentro de una misma región, dentro de la misma especie, esta variabilidad, ¿no? Por ejemplo, tenemos el porcentaje de la médula sobre la fibra, tenemos un 73%, pero también tenemos un 46%. O sea, tenemos un espectro muy amplio para poder utilizar estos caracteres como diagnósticos, ¿no? Es muy amplio. Y por otra parte, pues todos estos resultados, todos los datos los graficamos y comparamos a través de esta tabla nuestros resultados, que son los que se encuentran en la parte de abajo de Aplicina Gerardogreni y Isla Pájaros, con los publicados por Gómez y Bacus, y pues podemos encontrar que el porcentaje de la médula y la luz de malla se encuentran dentro del espectro reportado por Gómez y Bacus en el año 92. Sin embargo, encontramos que en el diámetro de la fibra 6 micras se encontraron por debajo, ¿no? En alguno de los casos, y esto fue motivo de discusión. ¿A qué le podríamos atribuir esta variación? Bueno, esta variación se puede atribuir a factores ambientales, a la plasticidad fenotípica de la especie, ¿no? ¿En qué otras especies se ha encontrado? En especies que se encuentran en el mar Mediterráneo como la cunosa, cavernícola, aerófoba. También se ha encontrado este tipo de variación en otras especies. Este resultado pone en evidencia que pues, este tipo de caracteres morfológicos no son suficientes para poder diagnosticar una especie, ¿no? Resultados moleculares de la secuenciación masiva, que a algunos de ustedes les puede interesar. Obtuvimos más de 6 millones de lecturas a través de secuenciación masiva de todo el genoma de Aplicina gerardogreni. Hicimos una evaluación a partir de FastQC y CLC Genomics Workbench y tenemos este gráfico que nos emitió FastQC. Este gráfico nos indica que la calidad fue muy buena. Ahora mismo se los explico. En el eje de nuestras X tenemos la posición de la lectura que va desde 1 hasta 150, 151. El método de secuenciación fue terminación en 150 pares de bases, es decir, que todas las lecturas que se generaron fueron en promedio de 150 pares de bases, porque fue el método que nosotros utilizamos. Sin embargo, tenemos en el eje de las Y, tenemos valores que van de 0 hasta 40. Y tenemos una línea en esta gráfica, una línea azul que es el promedio de la calidad de las lecturas. Este valor de 0,40 es la calidad de la lectura. Y aquí tenemos una tabla que nos muestra cuál es la probabilidad de llamar incorrectamente una base en una calidad que va de 0 a 40. Si nosotros tenemos un promedio de 37 aproximadamente, podemos decir que una por cada 1000 o una por cada 10,000 pudo haberse llamado incorrectamente las bases. Entonces tenemos una muy buena calidad y tenemos una calidad media de 37. El contenido de guanina citosina que se hace comúnmente en los estudios de genética, el porcentaje que cubre, digamos, todas nuestras secuencias, podemos ver en este gráfico que es alrededor de un 44 y 46%. Tenemos poco contenido de bases ambiguas, es decir, dudosas, y secuencias duplicadas menos del 2%. Todo este análisis que se hace se puede hacer con CLC y con FastQC para ver qué tan bien nos fue o qué tan mal, o cómo nos fue, mejor dicho, en la secuenciación genómica masiva. Y ya en el proceso de ensamblaje, dentro de CLC, generamos los contigs. ¿Qué son los contigs? Los contigs son las lecturas que se generaron, es decir, cada 150 pares de bases que se generaron en toda la secuenciación genómica masiva y se ensamblan una con otra. ¿Cómo se ensamblan? A través de la secuencia que tenga cada uno de ellos. Es como un rompecabezas. Si tengo la misma secuencia en un read y en otro read, lo que hace en el ensamblaje es ponerlas juntas, una con otra. Y aquí podemos ver en esta figura cada una de las reads que están representando a este contig representativo. El contig entonces es la representación de todas las lecturas que respaldan a esa lectura. Es decir, para yo confiar en los datos,
y yo decir, si existe la secuencia, esa secuencia tiene que estar respaldada por reads. Entonces, en la secuenciación masiva, como se amplifican miles de veces las mismas secuencias, eso te da una certeza y también para asegurar que se encuentra presente esa secuencia que te está formando el contig. Entonces, el contig está compuesto por muchas lecturas para el proceso de ensamblaje. En el ensamble, ¿cuántos contigs formamos? Formamos 272.000 contigs, un poco más. Y la longitud mínima fue de 24 pares de bases, la máxima de 4.296 pares de bases, con la longitud promedio, claro está, y es demasiado evidente porque utilizamos esa herramienta. Este método fue de 150 pares de bases. En cuanto a los resultados moleculares del mitogenoma de Aplycina gerardogrini, obtuvimos de entre un 65 y 70% del genoma mitocondrial. La composición de bases nucleotídicas, aquí la tenemos en porcentaje y el porcentaje de guanina citosina. ¿Qué fue lo que observamos? Que comparte todos los genes, al menos los que se lograron mapear, codones de inicio y final, con los genomas en comparación con los genomas de Fulva y Cauliformis. Y también encontramos diferencias en algunos de los genes, en codones de inicio y de paro también en Cauliformis y Fulva. A grandes rasgos, ¿cuáles fueron esas diferencias encontradas? ¿Cuántas sustituciones encontramos en la comparación de Aplycina gerardogrini con Fulva y Aplycina gerardogrini con Cauliformis? Por ejemplo, tenemos estas representaciones del RNA ribosomal. En el 16S encontramos 41 sustituciones entre esta comparación. Y en ARN ribosomal, en subunidad 12, encontramos 36 sustituciones en esta comparación, pero en la comparación Aplycina gerardogrini y Cauliformis encontramos 43 sustituciones. En general, realizamos esta comparación y encontramos que 183 sustituciones en Fulva y se encontraron 117 sustituciones para Aplycina cauliformis. Todas estas comparaciones se hicieron de acuerdo a la profundidad de las secuencias, es decir, cuántos reads están respaldando ese contig que me está diciendo que esa es la secuencia del genoma mitocondrial. Fue en promedio de 3 reads o 9 reads, ¿no? Si tienen alguna duda con eso, me pueden preguntar más adelante. Y esta tabla fue propuesta por Sperling y colaboradores en el 2012, donde ellos comparan Aplycina cauliformis con Aplycina fulva. Y nosotros hemos incluido en esa tabla a Aplycina gerardogrini. ¿Qué fue lo que encontramos? Que existe una sustitución semejante a la de fulva con cauliformis, donde la leucina presentada por cauliformis, en el caso de fulva y gerardogrini, presenta una modificación en ese aminoácido. Esto es relevante, sí es importante porque más adelante podemos ver que un cambio a nivel proteico pues ya también te podría dar a favor una clasificación, ¿no? Te puede dar argumentos para poder identificar una especie en este caso. Resultados moleculares, tenemos los microsatelitales. En este aspecto, a través de MSAT Commander, MSAT Commander es un programa que te identifica las repeticiones de toda tu secuenciación genómica masiva, donde hay repeticiones. Los microsatélites son repeticiones en tándem, entonces son repeticiones nucleotídicas. Entonces lo que hace MSAT Commander es en todas tus secuencias que tú tienes en tu secuenciación genómica masiva, él identifica esas repeticiones. Bueno, en el proceso del filtrado, tú puedes identificar todas esas repeticiones, pero no significa que para todas esas repeticiones se pueden o se logren desarrollar primers para poder amplificar esas regiones. Entonces, en un primer vistazo, MSAT Commander nos dice, ok, he encontrado dinucleótidos, he encontrado 1106, trinucleótidos he encontrado 59 y tetranucleótidos he encontrado 303. Pero necesitas verificar para aquellos que se puedan desarrollar primers. Entonces yo le digo al programa, necesito desarrollar primers. Ok, para poder desarrollar primers con tales características, yo logré identificar 143 dinucleótidos, 15 trinucleótidos y 97 tetranucleótidos. Y todavía hay que pasar al siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Vamos a verificar
dentro de nuestra secuenciación genómica masiva que se encuentre presente ese microsatélite y que se encuentre presente la secuencia del primer y que esta secuencia del primer y que esta secuencia del microsatélite se respaldo, que no tenga gaps, que no tenga cuestiones técnicas para que se puedan amplificar sin ninguna problemática. Entonces, luego de hacer una revisión en CLC, obtuvimos 18 dinucleótidos, 3 trinucleótidos y 20 tetranucleótidos. ¿Qué ocurre con todo esto? Si utilizamos DDRAC-seq, si utilizamos Illumina, si utilizamos cualquier plataforma que nosotros utilicemos para poder obtener marcadores moleculares, tenemos que llevar a cabo un proceso de filtración. Y esto se ve reflejado en todos los estudios donde se han utilizado plataformas. ¿Qué se ha visto? Que del 100% del total identificados como marcadores moleculares, solo el 25% en promedio se ha obtenido para que entren en la categoría de potenciales. Pero luego de pruebas experimentales, ese porcentaje se ve reducido aún más. Y finalmente, los seleccionados que se utilizan en estudios de genética de poblaciones o utilizarlos en otro tipo de estudios, pues todavía es un número más reducido, ¿no? Y a continuación hicimos una comparación de nuestros resultados con los ya publicados. En nuestro caso, identificamos 20 losais que mostraron una amplificación estable y 13 mostraron cierto grado de polimorfismo en 10 individuos probados. De acuerdo a lo anterior, el rendimiento significativo fue del 65%. Es un porcentaje muy bueno, de hecho, muy similar al utilizado por Tawada y colaboradores en el 2017, con un 70%. El rendimiento de ellos fue un 70%. Entonces, nuestro rendimiento va por encima del promedio. Esa es una muy buena noticia para nosotros. Fue en su momento una muy buena noticia. Y también es importante mencionar que se les dio prioridad a aquellos loci cuya amplificación fue clara y rápida a una temperatura considerada como óptima. Sin embargo, todavía existe la posibilidad de que este número incremente, ¿no? Pruebas experimentales. Para las pruebas experimentales, como lo mencioné, se utilizaron 10 individuos y probamos 41 pares de cebadores y observamos los resultados mediante la técnica de electroforesis. Observamos los niveles de polimorfismo a través de la técnica de genotipificación. Para evaluar el polimorfismo, una vez probados los 41 pares de cebadores en la reacción en cadena de la polimerasa, descartamos 16 loci y 25 fueron aprobados. Sin embargo, durante el proceso de esta metodología tendríamos que añadir nosotros un marcador que emite una fluorescencia para que éste sea detectada en la genotipificación, que es la que tenemos del lado derecho. Precisamente en ese paso de añadir la cola M13 con un fluoróforo, 5 de esos loci que ya se fueron aprobados en el proceso de amplificación, de nueva cuenta fueron filtrados. ¿Por qué? Porque al momento de añadir la cola M13, algo sucede en la reacción en cadena de polimerasa que no deja llevar a cabo la reacción y por ende no se generan estos fragmentos que podemos ver a continuación, ¿no? Y alguna de las descripciones de aquellos loci que fueron descartados a causa, y también la causa del descarte, ¿no? Aquí tenemos el resultado experimental, que en algunos casos fue sin amplificación, es decir, no se formaron los fragmentos durante la PCR, por lo que no fueron visualizados en la técnica electroforética, y en algunos casos fue inespecífica, es decir, se formaron muchos fragmentos y no un fragmento específico que es el que estamos buscando. En algunos de los casos el polimorfismo que mostraban esos marcadores fue dudoso, por lo que también fueron descartados. Generalmente esas fueron las razones. Y los que sí pasaron la segunda fase experimental de los individuos de la piscina Gerardo Greni, pues de los 10 individuos probados, los 10 fueron genotipados exitosamente. En algunos de ellos vimos que fue inespecífico, es decir, los resultados en la genotipificación no se visualizaron, pero estos se repitieron de nueva cuenta y sí obtuvimos resultados positivos. Aquí un aspecto muy importante, el trabajar con esponjas, como no sé si alguno de ustedes trabaja con otros invertebrados y sobre todo con organismos que tengan un estilo de vida sésil, es complicado. ¿Por qué es complicado? Porque son organismos que no se mueven de su sitio.
y sobre todo las esponjas que se alimentan de lo que se encuentra en la columna de agua, ellas se alimentan de esa manera. Entonces, parte de la carga simbiótica ambiental, parte de la carga simbiótica que hay, inclusive, digamos, dentro de la esponja, bacterias ajenas a la simbiosis de la esponja se pueden encontrar en la superficie de la esponja o en los canales de la esponja. Entonces, esta parte de la carga microbiana de alguna manera dificulta llevar a cabo reacciones de PCR. Incluso también parte de los metabolitos secundarios que produce la esponja pueden inhibir la reacción en cadena de la polimerasa, por lo que es un reto trabajar con las esponjas y también es un reto sobre todo para este género, el género Aplycina, porque se han realizado estudios en donde se ha observado que pues gran parte del ADN que se obtiene de especies de este género, pues corresponde a gran parte del genoma bacteriano, ¿no? Entonces, para poder reducir este antecedente de la carga microbiana, utilizamos el protocolo de Freeman, ¿no? Que consiste en utilizar agua de mar artificial y llevamos a cabo centrifugaciones diferenciales, etcétera, etcétera, para reducir, digo, se los comento, no eliminamos el 100% de la carga microbiana, pero sí reducimos de manera significativa esa carga, ¿no? Los resultados moleculares en cuanto a la caracterización de los loci microsatelitales, identificamos 13 loci polimórficos. El polimorfismo lo medimos a través del PIC. El PIC es el contenido de información polimórfica, es decir, la variabilidad que ha mostrado ese locus en nuestra N de 10 individuos. Y también observamos a través de otros análisis estadísticos la variabilidad, digamos que la diversidad que puede presentar cada uno de esos locus en nuestra N de 10, ¿no? Y también observamos la deficiencia de heterocigotos. Este es un aspecto muy importante en genética de poblaciones porque quizás alguno de ellos ya los conozcan ustedes. Una deficiencia de heterocigotos en genética de poblaciones significa que podría haber un apareamiento no aleatorio, es decir, podría haber un entrecruzamiento, una reproducción entre parientes de las esponjas y dado que son organismos sésiles, pues generalmente ese valor pues es alto, ¿no? En el caso del índice de endogamia, generalmente así lo es. Y también hicimos pruebas de desequilibrio de ligamiento entre loci porque queremos que tengan cada uno de los locis cierta independencia para poder interpretar y entender mejor la dinámica poblacional del grupo o del grupo que estemos trabajando. Un aspecto muy importante es que nuestra N de trabajo fue de 10, por lo que posiblemente alguno de estos indicadores que nosotros obtenemos, especialmente el contenido de información polimórfica, que es lo que estamos evaluando, podría estarse subestimando, ¿no? Por lo que la N10 debería incrementarse para poder tener una mejor resolución de nuestros resultados. Y de manera general tenemos los resultados significativos y conclusiones. Fueron 6 de ellas, 5 de ellas. Aquí les muestro 6. Luego de una revisión taxonómica, una revisión bibliográfica, perdón, sobre las especies, sus características morfológicas y moleculares, podemos ver que los individuos que nosotros trabajamos corresponden a Aplycina gerardogrini. A partir de la secuenciación de siguiente generación, con la plataforma Illumina, logramos obtener más de 6 millones de secuencias de buena calidad, con una longitud media entre 120 y 150 pares de bases, y logramos ensamblar más de 272,000 contigs. De los 20 los amplificadores, 13 mostraron información polimórfica, una amplificación confiable, lo cual los vuelve aptos para llevar a cabo estudios poblacionales y también para llevar estudios de conectividad molecular para dilucidar quizás la vulnerabilidad que tienen estas especies de carácter sésil en una o varias poblaciones y también para estimar patrones filogeográficos. Se obtuvo también el genoma mitocondrial parcial de Aplycina gerardogrini y esto nos permitió comparar el mitogenoma de Aplycina gerardogrini con los ya publicados y observar que el tamaño en pares de bases al menos es superior el de Aplycina gerardogrini en comparación con el de Fulva y Cauliformis. Las diferencias nucleotídicas encontradas en este genoma en la comparación del mitogenoma podrían sugerir también una sustitución a nivel aminoácido en algún producto proteico, por lo que también resultaría interesante profundizar en el tema.
Bueno, de mi parte eso es todo. Muchísimas gracias. No sé si hay preguntas. Muy bien, muchas gracias, Manuel. Muy interesante tu trabajo de investigación. Gracias por compartirnos un poco. Si alguien tiene alguna pregunta o comentario para Manuel, por favor, adelante. En la sala de posgrado hay preguntas. Adelante. Yo aquí en línea tengo una pregunta. Muy Este, bien. Deja que soy Ángel. pregunten las... Muy bien, Ángel. Ah, Permíteme que pregunten en la sala de posgrado y ya perdón. preguntas tú, ¿va? Hola, buenos días. ¿Sí me escuchan? Y adelante, buen día. Hola, mi nombre es Kenia. Muchas gracias por tu presentación. Estuvo muy bien, la verdad, toda la información. Hay cosas que pues yo no conozco muy bien de este tema, pero hay algo que me llamó la atención. Comentabas que esta especie pues es de interés para la biomedicina y la farmacología. Y también mencionaste que esta especie, comparando con estudios anteriores, tuvo diferencias en su morfología. Que esto lo pudiste ver pues comparando, ¿no? Estas diferencias en la morfología pues se pudieron deber a cambios climáticos, pero este impacto también pues impactaría negativamente al producto que utilizan en biomedicina. Así es. De hecho, mencionaba por ahí que son metabolitos de tipo secundario en algunas ocasiones. Entonces, lo que se ha buscado, y es muy interesante tu pregunta, ¿con quién te lo gusto, perdón? Con Kenia, ¿verdad? Me dijiste. Sí, Kenia. Ok, mucho gusto. Se has buscado replicar los productos proteicos que quizás en el ambiente podría producir la especie en un acuario. Sin embargo, las condiciones son totalmente distintas. Entonces, se sabe muy poco de esto y se ha buscado replicar en granjas, es decir, tener cultivos de esponjas y no ha resultado. Entonces, ¿cuándo se ha encontrado? En condiciones muy específicas que quizás todavía no tenemos toda la información de qué se está ofreciendo en ese ambiente específico. Alguna de las imágenes que yo mostré mostraba que la especie en sí, como ustedes la veían, era amarillita y tenía diferentes formas. Esas fotografías fueron tomadas en Isla Isabel y el hidrodinamismo en Isla Isabel es muy cambiante. Entonces, los individuos que nosotros nos podemos encontrar de Aplicina gerardogreni en Isla Isabel varían mucho su tamaño y generalmente son pequeñas precisamente por el hidrodinamismo. Generalmente las esponjas que viven en este tipo de hábitats, es decir, con actividad hidrodinámica elevada, generalmente son del tipo incrustante. Pero Aplicina gerardogreni es masiva, es decir, no es incrustante, no cubre una superficie, sino que crece en los tres vectores, ¿no? En una tridimensión. Entonces, ahí está la diferencia, pues. Y tu pregunta con respecto a que si puede favorecer o no puede favorecer, pues definitivamente el ambiente o el estar en contacto, tener un contacto con un microorganismo o con un macroorganismo puede favorecer a que la esponja produzca, perdón, un metabolito distinto o muy específico bajo ciertas condiciones. ¿Es correcto? Ok, bueno, muchas gracias. Ay, hola, buenos días. Yo también tengo una duda. Me llamo Scarlett. Muchas gracias también por tu proyecto, muy padre. Me recuerda porque yo también estuve trabajando con microsatélites, pero me surgió la duda de, por ejemplo, tú habías comentado que hiciste la prueba de ligamiento de los micros. Aparte de esa prueba, ¿hiciste otras pruebas como para encontrar errores en los de los microsatélites? Por ejemplo, la detección de alelos nulos o lo de asignación más bien, la prueba esta de asignación de genotipo o correcciones de Bonferroni previo Sí, a tus resultados de diversidad, de los índices claro. de diversidad. Sí, claro, Scarlett. Sí, ¿ya terminó tu pregunta? Sí, eso fue. Sí, ok. Sí, para este estudio, como lo mencioné, se hicieron pruebas de ligamiento y también se hicieron pruebas a través de,
para identificar si había stutterings durante, digamos, la asignación del tamaño alélico, que es a lo que te refieres, utilizamos la herramienta popular, que ahora mismo no recuerdo su nombre, pero utilizamos esa herramienta para poder descartar la presencia de alelos nulos. Utilizamos el software que es común, pero ahora mismo no recuerdo su nombre. A veces lo utilizamos de manera inconsciente, ¿no? Pero sí hicimos la identificación y algunos de ellos, es correcto, Scarlett, algunos de ellos sí mostraban presencia de alelos nulos. Pero déjame te comento también una cosa. Podemos tener alelos nulos nosotros. Recordar que nosotros utilizamos una N de 10, por lo que si incrementamos la N de 10, posiblemente aquellos que se consideraban alelos nulos, si incrementamos nuestra N, posiblemente ya no lo sean. Entonces, para este trabajo lo hicimos a manera de práctica, pero para poder llevar a cabo un estudio poblacional, se hace todo lo que mencionas y se hace todo este proceso, ¿es correcto? Ah, ok. Muchas gracias. También tengo otra duda. Por ejemplo, en la parte de genotipificación, donde tienes tus picos alélicos, habías comentado que ustedes tuvieron muchos micros que fueron con motivo de repetición de dinucleótidos, ¿no? Entonces, en la parte de genotipificación, por ejemplo, ¿van en secuencia el número par que tienes que agarrar entre cada locus? ¿O se maneja por separado cada locus? O sea, esa es como mi duda, porque yo también como que estoy tratando de analizar mis datos, entonces sí me surge esa pregunta. Ok, mira, yo creo, te lo digo, te lo confieso yo, porque yo me acerqué a una investigadora que trabajaba con SNP y que en algún momento trabajó con microsatélites y ella fue la que me mostró a mí cómo ellos le llaman identificar el tamaño alélico o cantar el alelo. Ellos les llaman cantar el alelo, que es simplemente identificar el tamaño específico. Lo que me decía la doctora, se llama doctora Nancy Saavedra, es de la Facultad de Ciencias del Mar de la UAS, de acá de Mazatlán. Lo que tienes que hacer es abrir cada uno de tus resultados de tus genotipos con el locus específico, evidentemente, y con el fluoróforo específico. Entonces, cuando tú abres, digamos, un grupo de 5 resultados de alguno de tus individuos, tú tienes que ver ese patrón. Y claro, si es un motivo repetitivo dinucleótido, y estamos hablando, imaginémonos un tamaño, 150 pares de bases, eso me sirve a mí mucho, 150 pares de bases, y tengo un pico o una señal a 152 pares de bases, ganó una repetición, ¿no? Entonces tú lo anotas, 150, 152, 154, 156. No significa, no sé si para llevar tu pregunta, no significa Sí, que sí, si yo sí. tengo un tamaño de 150 pares de bases, yo necesariamente tenga que tener el siguiente de 152. No. Puede pasar que tú tengas un tamaño de 156, puede ser que tengas un tamaño de 160, pero siempre respetando que es del tipo repetitivo dinucleótido. Lo mismo con el trinucleótido. Es decir, en el ambiente suceden cosas y tú sabes que para ganar o perder repetición es a través de la recombinación, a través de la replicación por mutación. Eso es como se pueden ganar o perder repeticiones. Pero como estamos hablando de dinucleótidos o trinucleótidos, tetranucleótidos, pentanucleótidos, sexanucleótidos, no importa, se tiene que respetar el motivo repetitivo. Eso sí, pero puedes Ah, encontrar 150, 160 sin problema. ok, pero se tiene que manejar de forma independiente para cada locus. O sea, haz de cuenta Ah, que, claro. ajá, sí, ¿no? O Sí, sea, no sí, tiene claro. que ir como que en secuencia. Si tienes una repetición de 152, para el siguiente locus, o sea, va a ser completamente distinto, ¿no? Podría ser distinto. Podría ser O sea, distinto. en secuencia que no pierda como esa, o sea, la parte de los pares. Exactamente. Ah, ok. Sí, siempre que se respete tus pares y que te dé la suma. Y mira, si has trabajado con esta parte me imagino que estás usando el Gene Marker. ¿Sí estás usando el Gene Marker? ¿O usas De... Scan Gene, algo así? No, estoy utilizando PixScanner. Pixel. Ok, bueno. Te darás cuenta que en la mayoría de los programas, si estás usando ese, por ejemplo, a veces no te sale específicamente un tamaño y tú tienes que tener un criterio para decir, a ver,
¿Es hacia abajo o es hacia arriba? Pero tienes que estar consciente porque vas a estar revisando unos más y quizás otros más te van a decir, oye, ¿sabes qué? No es 150, realmente es un 152. Entonces, o no es un 150, es un 151. ¿Me explico? No sé si me explique. Entonces, Sí, cuando tú haces la modificación abajo y ya no sigues tu mismo criterio, después no te van a dar las medidas, no te van a dar las medidas específicas del microsatélite. Entonces, te tienes que asegurar que si tú dijiste son 150, pues en todas las demás medidas que te salga 150.5, por así decirlo, o 150.7, no, es 150. Entonces, tú corregir muy bien esa parte que es más técnica para que tu resultado en interpretación de endogamia, interpretación en las pruebas de Hallin-Weber, en el polimorfismo, etcétera, etcétera, sea confiable y no tengas como que en unos de tamaño de 150 y otros 153, cuando es un dinucleótido, pues nada que ver una cosa con la otra, ¿me explico? sí. Entonces, Ah, que tú ok. tengas siempre ese criterio de decir, a ver, si ayer en la tarde terminé con estos, esto es en serio, a mí me pasó. Si ayer en la tarde yo tenía este criterio, en la mañana tengo que saber que sigo el mismo criterio, porque son muchísimos datos y a veces la información te la puede jugar mal y al momento de hacer tus análisis subsecuentes, luego de esa revisión, tus análisis pueden estar erróneos, ¿no? Desde Sí, esa... es que esa es una de las, más bien yo creo que sería una de las partes principales para dar pauta a lo demás de los índices de diversidad o estructura o todo lo que quieras sacar, ¿no? Entonces, Exactamente. Así es. bueno, muchas gracias. De nada, Scarlett. Yes. Creo que ya son todos, doctor Víctor. No sé si en la red por ahí tenían alguna pregunta. Sí, yo tenía una pregunta. Ah, bueno, buenos días, me gustó mucho su presentación. Me Solo que gustó. creo que mi pregunta es más como en cuestión general de las esponjas, porque la verdad no sé mucho de las esponjas, pero sé que tienen unas células totipotenciales, y que es como de los aspectos que a los investigadores les llamaba más la atención en un inicio de las esponjas. Y es lo que quería preguntar acerca de que estas células varían mucho entre especies, como el posible uso, vaya, que se les pueda hacer, o sea, o en casi todas las especies como que tienen una misma, am, como que un comportamiento muy similar, pues. Ok. ¿Cómo es su nombre, perdón? Mi nombre es Ángel. Ángel. Mucho gusto, Ángel. Pues muy buena tu pregunta. Mira, algo que les ha funcionado a las esponjas a lo largo de, puedo hablar de cientos y millones de años, es su estructura básica. La esponja se define como un conjunto de células y estas células en algún momento se diferencian. Es decir, pasan por un proceso en el que pues se definen, ¿no? Para poder desempeñar una tarea específica en la esponja. Sí, es una masa multicelular. Sin embargo, como tú lo mencionas, originalmente las células totipotenciales algo particular. Sin embargo, una esponja que se va a comportar como tipo cuanocito, que el cuanocito son células que tienen un flagelo que se ubican en los canales de las esponjas, porque tienen poros las esponjas. Estos filamentos capturan, digamos, materia orgánica disuelta, que es a través de la que se alimentan las esponjas. Entonces, estas células especializadas ya no podrían volver a ser totipotenciales. Entonces, ¿qué les ha funcionado a las esponjas en todo el tiempo que tienen aquí en nuestro mundo? Les ha funcionado eso, el trabajar, tener una reserva, por así decirlo, de células totipotenciales y ir diferenciando poco a poco tus células en trabajos, digamos, muy específicos. Tenemos los amebocitos, tenemos los cuanocitos, tenemos dentro de la parte del pinoacodermo células especializadas que tienen de alguna manera
una estructura, una pared un poco más rígida, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué les ha funcionado? Tener células totipotenciales y poco a poco, dependiendo de las condiciones, eso sí es muy importante, dependiendo de las condiciones que le ofrezca el medio, desarrollar cierto tipo de células, ¿no? No sé si respondí tu pregunta, Ángel. Sí, sí, más o menos para allá va. Y tenía otra, pero no sé si, si da el tiempo. Es, Yo ah, creo yo creo que sí tenemos 2 minutos todavía, si quieres, adelante. bueno, es que me daba curiosidad que por lo mismo estas células, ¿qué aplicaciones o qué aprovechamiento se les puede dar? O sea, fuera, para usarlas fuera del organismo, o para usarlas del organismo, o no hay todavía como un aprovechamiento directo de este tipo de células. Ok, ok, ya entiendo un poquito más tu pregunta. Sí, la idea es, por ejemplo, si están produciendo células totipotenciales, ¿las podría yo usar en otros organismos? La respuesta es, todavía no hay estudios. Lo que sí se ha estudiado o lo que sí se ha visto es que, por ejemplo, las células tipo condrocíticas que participan en la regeneración de tejido, pero de la esponja, se ha estudiado su comportamiento y se ha estudiado en particular en aplicina las fibras de esponjina y la forma tridimensional que tienen estas fibras de esponjina que facilitan que las células tipo condrocíticas se puedan anclar, se puedan adherir. Es decir, hasta donde tengo conocimiento, generalmente el cultivo de células que tenemos en seres humanos se hace en medios acuosos, pero necesitamos una base, una estructura que facilite que las células que se encargan de regenerar el tejido, pues se puedan adherir a un, digamos, a un sustrato para que éstas puedan llevar a cabo su función. Si no tienen un sustrato, si no tienen una base sólida, pues no se puede llevar con facilidad la regeneración de tejido, ¿no? Entonces las esponjas han ofrecido, bueno, lo hacen de manera natural, pero la gente de la biotecnología, de la bioingeniería, se percataron de esta manera, esta forma en la que las esponjas se regeneran y estudiaron ese proceso. Pero aplicación de las células de esponja en otros organismos, yo no lo he leído. No te puedo decir que no exista, pero no lo he leído. Así es, Ángel. Ah, ok. Pero aún así está muy, muy interesante todo eso. Muchas gracias por su respuesta. Me ayudó. Muchas gracias, Ángel. Bueno, no sé si alguien está hablando, pero no estoy escuchando. No sé si tengan el micrófono apagado. ¿Ustedes sí escuchan? Jóvenes, ustedes que están ahí en... No, no se escucha aquí, ¿no? Ok. Vamos a darle un segundito al doctor Víctor. A lo mejor ahí tiene situación con el audio. Hola. Ahí está. Ahora sí, adelante, doctor. Lamentablemente el tiempo para preguntas y comentarios se nos ha terminado. No queda más que agradecerte tu participación, Manuel. Muchas gracias. En los próximos días te hago llegar tu constancia de participación. Y muchas gracias a todos por asistir. Los esperamos la próxima semana. Que tengan un buen día. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Hasta Manuel. luego. Gracias a todos.